tardes, buenas noches, depende desde donde tú estés y nos escuches. Saludos de quien nos habla, MJ Segura, del presente se llama Mujer, el programa donde la voz de la mujer es protagonista. Hoy nos encontramos en el exclusivo Club 23, un lugar emblemático, lleno de arte y cultura, un club de socios financieros y inversores que apoyan el mundo de la cultura. Y hoy, para celebrar por fin sin restricciones la Mesa Literaria Sant Jordi de este año 2022, contamos con unos invitados autores que nos presentarán sus libros y nos hablarán de las emociones en la sociedad actual. Mónica Mendoza, Javier Gay de Liébana, Jordi Planes, Pilar López, Asteria Reyes y como invitada especial Mari Carmen Cazcarra. Bienvenidos a todas y bienvenidos. Mónica Mendoza es una de las conferenciantes más solicitadas a nivel nacional e internacional. Vamos a presentarte, Mónica, muy poquito porque si no, no acabaremos contigo. En temas de estrategia comercial, motivación, inteligencia emocional y ventas. Está incluida en el top 100 de conferenciantes de España, según la agencia Thinking Heads, autora de Lo que no te cuentan los libros de ventas, Píldoras de motivación para comerciales y emprendedores y las 12 únicas maneras de captar clientes. Y podríamos seguir, pero no. Bienvenida, Mónica. Luego hacemos la primera pregunta. Seguimos presentando. Gracias por invitarme a tu programa. Gracias por venir. Javier Gay de Liébana ha sido durante 3 décadas directivo de empresas. Hoy se dedica full time a la consultoría y formación en empresas públicas y privadas. Conferenciante, consultor y formador, miembro de la Asociación de Neurociencia Aplicada en Barcelona, creador del método VAS en formación, autor del libro Que no te cuenten películas. No te montes. Perdón, que no te montes películas, ya he cambiado el nombre. Yo soy especialista en esto, ¿eh? No hay problema. Sí, es así. Carmen Cazcarra, pionera de la imagen personal en España, que nos presenta su nuevo libro, El poder de la imagen asertiva. Carmen Cazcarra es la fundadora de la primera escuela superior de imagen que se creó en España en 1985. Este centro, llamado Cazcarra Image School, ha llegado a formar a más de 40.000 profesionales en diversas especialidades del mundo de la imagen y son pioneros en ofrecer cursos de maquillaje para cine y televisión, caracterización y prótesis. Además, imparten ciclos formativos de grado superior y medio y cuenta con 2 centros de formación presenciales. Bienvenida, Carmen, es un placer que estés aquí. Ya sabes que hemos hecho muchas entrevistas, pero esta me hacía mucha ilusión y te lo agradezco muchísimo. Y bienvenida. Muchísimas gracias, yo te lo agradezco mucho más. Jordi Planes es coach formador especializado en inspirar a las personas a encontrar su propósito en la vida, licenciado en Medicina Natural y Kinesiología, autor de varios libros, algunos de ellos Actúa, el libro que cambiará tu vida, Más allá del sentido común y lo esencial. Muchas gracias, un placer estar aquí. Gracias. Bueno, básicamente soy enfermero. Esto lo he obviado. No quiero olvidar a una profesión que para mí me merece pues muchísimo respeto y cariño. Y mi pasión pues es las personas, ¿no? Son las personas, escribir, transmitir, y eso es un placer estar aquí con todos vosotros y con gente de vuestro nivel, y un placer. Muchas gracias. Ya me he quedado tranquilo yo. Sí, exactamente. Pilar López es coach internacional y directora de la ONG House to Grow, autora de Cómo crear una vida maravillosa y Las cosas que sé que son verdad. Bienvenida. Y por último, Asteria Reyes, autora novel de Una vida soñada, su primer libro basado en una historia real, la suya propia. Bienvenidas. Bueno, pues vamos a empezar ya la Mesa Literaria de Sant Jordi. Vamos a hablar de las emociones. ¿Cómo están las emociones en el siglo XXI y en estos momentos, después de pasar y finalizando una pandemia que esperemos que ya se acabe por fin? Primera pregunta, Mónica, para ti. Sí, es que me gusta ponerte. Gracias. ¿Cómo están las emociones? Sí. Joder, no veas una preguntita que vengo de un puente de Semana Santa, una pregunta tan profunda. Sí, pero es que era para empezar la semana.
Es martes. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, María José, me encanta. La verdad es que es una pregunta, yo soy muy optimista, pero esta respuesta va a ser un poco dramática, realista, lo que yo estoy viendo en la calle. Sabéis que tenemos, el cerebro está formado en base a diferentes capas que están unidas entre sí, que se crearon según la evolución humana. Uno tiene más millones de años, otro menos. El cerebro reptiliano, que es el que está programado para sobrevivir, lo tenemos activo a tope desde los últimos años, cuando no es el COVID, cuando es el miedo a morir, el miedo de que le pase algo a nuestra familia, el miedo de perder trabajo, el trabajo cuando no el volcán de La Palma, no, sí. Cuando no la guerra de Rusia-Ucrania. Entonces estamos continuamente como en modo alerta. ¿Eso qué hace? Que tomemos decisiones irracionales, por ejemplo, a nivel de compra y de consumo. El papel higiénico, cómo se agotó en todos los países del mundo el primer producto hace 2 años y ahora el aceite de girasol. Sí. Mucha gente no cocinaba con aceite de girasol, sino de oliva. Digo, ¿qué haces? No, por si acaso. O sea, bueno, eso forma parte del miedo, ¿no? De la emoción del miedo, que realmente es muy, muy, muy potente. Muy bien. Decisiones irracionales que tomamos que nos llevan a conductas equivocadas y por tanto, entras en una espiral que se retroalimenta sola de mala suerte, entre comillas, pero son decisiones equivocadas que toma nuestro cerebro, que no es el reflexivo. A todos los niveles veo a la gente con la piel muy fina. Ahora mismo, hoy he salido en Antena 3 porque me han preguntado que ahora, después de 2 años, que nos podemos quitar la mascarilla en el colegio, los adolescentes, por fin. Resulta que hay un porcentaje enorme de adolescentes que tienen ansiedad y no se la quieren quitar. O sea, y me han llamado para preguntarme a qué se debe este fenómeno que no está tipificado en el DSM-5, que es el vademecum de los médicos, pero en psicología, y que se llama síndrome de la cara vacía. No te lo pierdas. Y resulta que es un síndrome que están teniendo ahora un porcentaje de jóvenes muy grande, también de adultos, pero más en jóvenes, donde se sienten desprotegidos y vulnerables si se quitan la mascarilla. ¿Y por qué? Porque llevan 2 años con mascarilla, 2 años en un adolescente es mucho, su cuerpo ha cambiado mucho, algunos tienen ortodoncia, otros vello, acné, y la mascarilla les hacía de escudo. Tampoco se dejan ver tanto las emociones, para la gente introvertida esto también va bien, y ahora se quitan el escudo y estamos en una sociedad con valores cada vez más superficiales, donde la imagen es cada vez más importante, por desgracia, Instagram, postureo, etcétera, y se sienten avergonzados y les baja la autoestima y no se la quieren quitar. No te lo pierdas. Algo que si tú dices hace 2 años que nadie se quería poner la mascarilla, yo te digo en 2 años no te la vas a querer quitar, nadie te cree. Nadie te cree. Entonces, ¿cómo estamos, María José? Realmente estamos esperando qué será lo próximo después de la guerra. Ahora hablan de la posible tercera guerra mundial. Si Putin se levanta un día un poco así, dice, me voy contra Europa. O sea, que estamos acojonados. Te dicen que si y lo siento, yo sabes que soy muy optimista. No, pero es así. Pero es lo que estoy viendo, María José. Sí, la verdad es que de Putin no vamos a hablar porque se puede levantar un día torcido, también es verdad. Entonces, bueno, no sabemos lo que puede pasar, porque las negociaciones un día son blancas, otro día amarillas, otro día negras, otro día verdes, con lo cual es lo que toca, simplemente. Me llama mucho la atención el tema de las mascarillas, pero sí que es verdad que hemos pasado 2 años con ellas y te tapa todo, te tapa pues eso, arrugas, emociones y todo lo que haga falta. Y claro, te desprotege ahora y volver otra vez al mundo real. Yo creo que es volver al mundo real. ¿No? ¿Qué pensáis? Bueno, yo, al hilo de lo que decía nuestra compi, hoy me ha pasado una cosa muy curiosa, y es que yo, como siempre, voy a la última, pues me pensaba que hoy era el día en el que todos nos podíamos quitar las mascarillas, no solamente en el colegio, ¿no? Entonces yo, feliz, pues digo, qué maravilla. Pues venga, fuera mascarillas. Y he ido entrando en los sitios, en los supermercados y en los sitios pues sin mascarilla, ¿no? Y veía a todo el mundo con mascarilla, ¿no? Y yo pensaba, ostras, ¿pero qué pasa, no? La gente está acojonada, digo, en lugar de tirar la mascarilla como tal, digo, ¿qué mundo es este? ¡Qué barbaridad!, ¿no? Y la gente me miraba raro, y yo, pues claro, digo, aquí pasa algo, ¿no? Digo, esto está afectando demasiado. Pero sí, la verdad es que, ¿cómo lo veo yo? Bueno, yo vivo en Australia, en otro continente, y por tanto pues tenemos un poco otro contexto, ¿no? Nosotros no llevamos mascarillas, hace ya mucho tiempo que no tenemos que llevar mascarillas solamente en transporte público y en hospitales, nada más, ¿no? Pero vamos sin mascarillas. Pero aún así sí que me doy cuenta de que el síndrome sigue, es decir, todo lo que se había generado para la pandemia sigue allí y no tienen intención de quitarlo por ningún motivo.
De todas maneras, hablando del tema de la sociedad y de las emociones, mi opinión es que no han variado demasiado las emociones a nivel social hoy día de las emociones que había hace 800 años. Creo que el ser humano sigue con la misma envidia, sigue con los mismos celos, seguimos con la misma, con los mismos miedos, seguimos, o sea, no hemos evolucionado a nivel emocional. Hemos evolucionado a nivel tecnológico, hemos evolucionado a muchos niveles. Bueno, de hecho nos ha tocado la tecnología más que nosotros, pero a nivel emocional pienso que básicamente estamos en el mismo nivel. Esta es mi opinión personal. No sé lo que pensáis vosotros. Carmen, sí, a mí me gustaría que me dijeras cómo ves tú la sociedad, incluso a nivel estético, o sea, a nivel de decir, oye, yo quiero estar guapa o no. ¿Cómo ha ido todo esto? Bueno, yo creo que ahora estamos viviendo el síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña es algo parecido al síndrome del nido vacío. Y sí que se han despertado muchos miedos. Esto estoy plenamente convencida, que se nos han despertado muchísimos miedos. Sí es cierto que hemos aprendido poco, que hemos tenido tiempo de mucha reflexión, pero hemos aprendido poco, porque volvemos a hacer las mismas tonterías de siempre y teniendo muy poco en cuenta al prójimo. En cuanto a cómo veo yo el personal en la calle a nivel estético, pues bueno, yo diría que en esta época lo que ha habido ha sido un movimiento muy grande con respecto al maquillaje de los ojos, porque los ojos son muy expresivos, pero como era lo único que podíamos lucir, nos hemos esforzado muchísimo en eso. Y hay una nota muy curiosa, que en esta época ha sido la época, como en la Segunda Guerra Mundial, donde más pintalabios se han vendido. Esto Con es lo cierto, cual, pero en la sí. Segunda Guerra Mundial no se llevaban mascarillas, pero ahora el pintalabios y luego Sí, la mascarilla pero bueno, encima. en la Segunda Guerra Mundial ocurrió con las medias de cristal, ¿eh? Y ahora ha sido un boom los maquillajes de labios permanentes. Porque sí es cierto que todas las mujeres echábamos en falta el carmín de labios, ¿no? Nos gusta vernos con una boca jugosa, atractiva, seductora, etcétera. Y aunque lleváramos la mascarilla, yo la primera, aunque lleves la mascarilla te tienes que maquillar el labio, porque en algún momento tú te vas a descubrir y no te vas a gustar. O sea, eso es una anécdota, ¿no? Que se ha vendido muchísimos pintalabios a nivel mundial. Bueno. Y bueno, te podría decir muchísimas más cosas, pero a mí lo que más me preocupa es el síndrome de cabaña, el que estamos padeciendo, que se han desarrollado muchísimo los miedos y bueno, esto va a costar, yo creo que va a costar que lo superemos. Aunque hemos aprendido poco, repito, ¿eh? Sí, la verdad es que ahora vamos a pasar a Javier de Gay, de Líbana, pero me gustaría hablar un poquito, porque la verdad es que hasta hace muy poquito tiempo la razón lo era todo y las emociones nos llevaban a pensar en debilidad o que no era propio de los humanos, sino algo más básico y menos evolucionado. Cierto. En cambio ahora, pues realmente hemos constatado que las buenas decisiones necesitan un toque de corazón. Siempre. De emoción. Hay un tío que sabe muchísimo, un neurólogo que se llama Antonio Damasio, que explica que no podemos tomar decisiones sin emociones. O sea, era imposible solo ser racional, porque no somos racionales, somos emociones con piernas, ¿de acuerdo? Entonces esto sí que es importante. Contestando un poco, claro, si yo ahora os hiciera una pregunta, ¿quién me definiría la emoción? ¿Cómo se puede definir la emoción? ¿Es fácil definir la emoción? Yo No, diría que no, ¿verdad? Es complicado. La sentimos porque hay tres aspectos. Es una experiencia con tres aspectos. Uno es el sensitivo, otro es el fisiológico, porque nos cambian también la presión sanguínea, etcétera, y otro es el cognitivo.
porque las emociones nos cambian, ¿no? Una vez ya tenemos interiorizada la emoción. Por lo tanto, es muy difícil definirla o darle el concepto. Contestando no, ampliando lo que decía Mónica de las emociones, ¿no? O del cerebro, los tres, el límbico, el neocórtex y el reptiliano. Pero sí es cierto en este sentido de que, fijaros que en la pandemia nos ha traído un aspecto que es el estrés y la ansiedad. Y llevamos 2 años y algo, prácticamente, 2 y medio, con un nivel de ansiedad muy alto. Y me acuerdo que no hace mucho a una neuróloga americana hizo una encuesta preguntándole qué era el estrés. Ella la tenía muy claro, ella. Entonces hizo una encuesta a más de 1000 personas preguntando qué era el estrés y todo el mundo le contestaba al 80% que era falta de tiempo. Y ella decía que en absoluto va a ser falta de tiempo cuando un niño pequeño no tiene noción del tiempo, pero tienen un cerebro muy sensible, como decía antes Mónica, ¿no? Y están, son muy sensibles a los cambios y a cualquier situación negativa, ¿no? Y por eso también a ellos ha repercutido mucho esta pandemia también para ellos, ¿no? Luego decía, las personas mayores, los jubilados, no tienen tiempo para ellos, no sería importante porque ya no trabajan, su jubileo. Pues aún así tienen mucho miedo porque están más cerca de la muerte. Yo un poco el ejemplo a veces de mi madre, Alejandra, que decía, no se quería acostar porque no sabía si se iba a levantar. Tenía miedo. Claro, tenía miedo, lo que comentábamos. Total que esta doctora, con muy buen criterio, decía, hay 4 cosas que se pueden dar 1, 2, 3 o las 4 a la vez. Y en la pandemia se han dado los 4. La primera, novedad o cambio. La pandemia nos ha cambiado. Quiero decir, en el momento que se produjo, pues nos ha cambiado, es una novedad. Lo segundo era también la incerteza. Cuando no teníamos la famosa vacuna, pasamos muchos meses con una incerteza total. Y esto produce mucho estrés. ¿Qué pasará? ¿Qué no va a pasar? Claro, no sabíamos. El desconocimiento. La tercera, la sensación de descontrol, brutal. Y esto nos ha pasado a todos, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde priorizo? ¿Qué hago? ¿No? ¿Ocupo mi tiempo o no lo ocupo? ¿Me activo o no me activo? ¿No? Y la cuarta era que duden de nuestras competencias. Mucha gente en ERTE y ERTO, que algunos han quedado y otros han ido, y pensar, ¿por qué se ha quedado él y yo me he tenido que ir? Fíjate. Por lo tanto, se dan las 4, fijaros, y esto genera un estrés importante, ¿no? Diciendo un poco lo de Pilar, lo que comentábamos antes, Pilar, yo creo que es muy importante tener en cuenta también que nosotros debemos tener muy en cuenta cómo vamos a actuar delante de una situación negativa, ¿no? Creo que es lo más importante. Y creo que lo que decía del equilibrio entre la razón y la emoción es fundamental. ¿Qué ha cambiado? Yo creo que ha faltado reflexión. Decía Carmen, ¿no? Que la falta de reflexión y sobre todo la falta de razonamiento en este sentido, ¿no? Pero claro, es difícil reflexionar cuando estás muy preocupado o cuando tienes estrés. Cuesta mucho más reflexionar, ¿no? En este sentido. Pero sí que hace falta equilibrio entre razón y emoción. No podemos separar ninguna de las dos porque es imposible, totalmente imposible, ¿no? En este sentido. Muy bien, perdona. Igual me he extendido. Jordi, pasamos. Gracias. Seguimos. ¿Qué opinas de...? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen. Además, si seguimos con el cerebro, ¿no? Tenemos una hipertrofia de la amígdala, ¿no? Y esto nos genera que haya mucho más cortisol en nuestro organismo y eso hace que todo repercuta en todo, en niveles de salud, en niveles de confianza, en niveles de bienestar, en niveles... Bueno, pues fijaros que ahora hay mucha desconfianza, hay miedo, hay egoísmo. Todo eso que es, pues como decías bien, del cerebro reptiliano, que tiende a la supervivencia. Pero yo soy muy optimista, quiero decir, yo pienso que todo sucede por una razón, y evidentemente teníamos una casa muy sucia, y ahora todo esto nos ha sacado la porquería, y hemos dicho, oye, qué sucia estaba la casa, ¿no? Y hay que empezar a lavarla. ¿Qué nos ha hecho evidente? Nos ha puesto de evidencia que no tenemos confianza, no tenemos fe, vivimos para la supervivencia, y eso no puede ser. La vida es pasajera, la vida es un instante, es decir, hay gente que dura 100 años, hay quien dura 20, hay quien se muere al nacer, o sea, la vida es un instante, y este mundo es una escuela, tiene una vibración, nosotros somos vibración, somos energía, esa energía hace que conectemos con los demás y no nos damos cuenta de que en el fondo todos somos uno, y que de ese uno lo que generamos son fractales, y esos fractales nos enseñan partes de nosotros que no queremos ver, o que tenemos que apreciar, o que queremos esconder, o que tenemos que mejorar. Entonces, el día que nos demos cuenta de eso, dejaremos de tener envidias, rabias, odios, posesividad, etcétera, etcétera, porque en el fondo todos somos uno. Si a ti te va bien, a mí me va bien. Si a vosotros os va bien, a mí me va bien, porque
somos una proyección de nosotros mismos. Ese gran uno, ese uno que nos ha hablado la religión o que nos ha escondido la religión y que nos han hablado los maestros, es que en el fondo somos una energía que es como la luz. La luz no la... Aquí todos vemos que hay algo, identificamos la luz como algo blanco, ¿no? Pero la luz todos son unos colores, una serie de colores. Y cada haz de color es el mismo, tiene su vibración, tiene sus características, nosotros somos lo mismo. Si no sabemos comprender que todos somos uno siendo nosotros mismos, nunca sabremos el poder de la unión, el poder de estar juntos, el poder de sumar. Y ese es el inconveniente. Y esa es la gran oportunidad que tenemos ahora, de darnos cuenta de que hay que conectar con lo esencial, con lo importante. Como tu libro. Como el libro, sí. Asteria, ¿qué opinas sobre las emociones actuales? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que opinan mis compañeros, pero sí que es verdad, creo que desconocemos mucho, o sea, por falta de desconocimiento tenemos miedo a todo, ¿no? Y creo que nos falta concientizarnos que no pasa nada, ¿no? Que vino pandemia, vino otras desgracias que hoy en día se está viviendo y no pasa nada, ¿no? El momento es ahora, la vida sigue y vamos a seguir viviendo, y sobre todo hay que seguir colaborando en todo lo que se nos dice, ¿no? Si en su momento no se ha dicho hay que ponerse mascarillas, hay que ponerse, y ahora nos dicen hay que quitarse, pues hay que quitarse, no pasa nada, ¿no? Entonces creo que el desconocimiento nos ha llevado mucho a tener ese miedo constante. Mónica, y quería hacerte una pregunta siguiendo con el tema, luego hablaremos de vuestros libros para finalizar, pero de momento seguimos. ¿Existe una forma de inteligencia sobre el ámbito emocional? Es decir, ¿puede tener una persona más coeficiente a nivel emocional que otras? ¿Te refieres a la inteligencia emocional? Sí. Que como precursor tiene a Daniel Goleman, que muchos seguimos, ¿verdad? Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo he sido profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Facultad de Económicas, y tengo alumnos que estudian Económicas, pero otros que estudian doble grado, es decir, 2 carreras a la vez, AD más Derecho. A nivel de inteligencia racional, cognitiva, tal, ¿cómo son? 2 carreras a la vez, ostras, y no son fáciles, ¿eh? Oye, unos cocos. A nivel de inteligencia emocional, solo te digo una cosa, la mitad de mis alumnas se medicaban para la ansiedad y alumnos, algunos tenían relaciones amorosas tóxicas y no lo habían identificado. El novio o novia les decía cómo tenían que vestir, qué fotos podían subir a las redes, cuáles no. Y ahí vi realmente la diferencia que puede haber a veces entre ambos coeficientes o cocientes, porque hay 2 lecturas, algunos dicen que es cociente, otros coeficiente, bueno, cocientes intelectuales. El intelectual versus el emocional, fíjate, María José, pero ¿sabes cuál es el que ayuda a ser feliz en la vida? ¿Sabes el que ayuda a tolerar la frustración, a tener empatía, a ponerte en la piel de los demás, a detectar esta energía para saber con quién conectas y de quién alejarte porque sabes que te puede hacer daño? Porque te autoconoces y el autoconocimiento es lo que te da más herramientas para ser feliz. ¿En qué inteligencia es esa? ¿Cuál crees? ¿La que sabe todos los ríos que pasan por España y resolver un logaritmo neperiano? ¿O la que sabe identificar esas cosas que te acabo de decir, Sí, María José? La emocional, evidentemente. Y yo, como profesora universitaria, en el sistema académico actual, ¿cuántas asignaturas tenemos que permitan el autoconocimiento, la gestión de emociones, tolerancia a la frustración? A mí nunca me ha gustado el niño que a mí me ha gustado. Yo nunca le he gustado a ese niño. Mi hijo le gustará a un niño o una niña, no lo sé. A lo mejor no sé su orientación sexual. Pero ¿cómo va a gestionar que la persona que él quiera no le quiera? Si no le he querido renovar un juego del Fortnite o no le he querido comprar cosas para un videojuego y se me ha enfadado, ¿cómo va a tolerar la frustración? Entonces, en la vida tienes que aprender que muchas veces, aunque lo intentes, las cosas no pasan como tú quieres, y no por eso cargarte de una mochila de traumas en la espalda que vaya bajando tu calidad de vida, o algo peor, jodiendo la vida de los demás. Algo peor. Los tóxicos, exacto. Que hay muchos hoy en día, ¿eh? Que hay muchos hoy en día. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Mira,
A esos les dices, estoy embarazada y te explican el peor parto de su vida. El niño ahogándose con el cordón umbilical. Les dices, estoy feliz, estoy enamorada. Te dicen, eso es al principio. Ya pasará si todos son iguales. Le dices, me he comprado un coche. Dice, nuevo. Sí, has perdido 3.000 euros, no me ha salido del concesionario. Esto, voy a emprender. ¿Emprender? Vas a cagar, te va a ir mal, tú estás loca. Mira, Manolo, lo que pasó es arruinado. Entonces, ojo, todos en algún momento de nuestra vida podemos ser tóxicos para alguien, porque todos pasamos por momentos en nuestra vida donde a lo mejor sin darnos cuenta nos quejamos en exceso, y sí que es verdad que hemos podido, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, volvemos otra vez a la autogestión emocional. María José, no sé si he respondido a tu pregunta de manera como yo soy, que soy cómica de naturaleza, pero no por eso lo sabemos, pero ya nos gusta. Cómica, pero con ciencia y documentación detrás. Aquí. Por supuesto. Cuidadito. Muy bien, muy bien. ¿Y tenemos alguna solución para este presente y futuro a corto plazo? Porque claro, esta es otra. ¿Tenemos alguna solución? ¿Qué vamos a hacer con la sociedad? ¿Qué consejos vamos a dar? Porque vosotros sois escritores de libros que nos pueden ayudar, evidentemente, en un momento dado de la vida. Porque un libro cuando cae en tus manos es porque yo creo que lo necesitas. No sé por qué, esto es una sensación mía, pero creo que es así. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál va a ser la solución? Para mejorar esta gestión emocional. Exacto. Que permita ser más felices. Exacto. Vale. Mira, nuestro cerebro nació y se desarrolló y se diseñó para sobrevivir, no para ser feliz. Y el sistema académico tampoco se ha diseñado para ser feliz, sino para aprender conocimientos y vomitarlos el día del examen y aprobar. Sí. Y entonces, como nadie en nuestra vida nos ha diseñado para ser felices, nos tenemos que esforzar, y eso para mí es un hábito del pensamiento. Es un hábito, una actitud ante la vida. Pese a las circunstancias. Es muy fácil decirlo, ¿eh? Sí. Pero te ha dejado el novio, estás hecha polvo, el mejor cliente te dice goodbye, y dices tú, no, pero tengo que ser feliz. Ese día te quieres tirar la vía al tren. Entonces... Tú puedes, no hay ningún problema. Exacto, tú puedes. Sí. Esto es fácil. O según qué edades, ya me ha pillado en una edad, a mí, no sé, con 48 y tal, que las redes sociales no me influencian tanto, pero según qué edades, pues encima tú ves chicas que están delgaditas, guapas, que les va felices con sus maridos, tú dices, estoy a mí encima y me ha dejado el novio, y me he engordado, y esta se ha ido a Maldivas, y yo estoy aquí en Hospitalet de Llobregat, aquí, mujer. Y lo que decía Pilar es que el ego, hay gente que tiene tanto ego que no deja ningún sitio para los demás. Y entonces yo siempre digo, la soberbia y la prepotencia son los mejores amigos de la ignorancia. Y esto, vamos, lo tengo comprobado, y además psicológicamente todo prepotente tiene un complejo de inferioridad, esto está clarísimo, ¿no? Entonces, cuidado, el ego, hay que cuidarlo, pero como decías tú, la única sugerencia, no soporto la palabra consejo porque me lo hacían a mí de pequeño los curas, de aconsejo, señor Gay, ¿no? Y entonces yo solo puedo sugerir, lo primero de todo, para mí, importantísimo el autoconocimiento, conocerte a ti mismo, qué cualidades tienes, como decía muy bien Jordi, y qué incompetencias inconscientes que todos tenemos podemos mejorar. Y si tienes una amiga o un amigo que te lo dice, mejor todavía, ¿no? Hacerle caso. Pero bueno, hemos de insistir en que ya tenemos una serie de cualidades, que es lo que decías tú, y buscar a mejorar las pequeñas incompetencias, nada más, en ese sentido. Ahora me acuerdo yo de un congreso que hicimos de psicología en Córdoba hace muchos años, que el lema era conócete a ti mismo. Y un cachondo andaluz puso una coma con un spray y dice, si tiene cojones. ¿De acuerdo? Pues, olé. Quiero decir, no es fácil, es fácil conocerse a uno mismo, no lo es. Yo aún me sorprendo con 64 años, imagínate, por lo tanto, ojo, cuidado. Y muy breve. Lo que ha dicho antes Jordi, muy bueno, el optimismo y el pesimismo. Está comprobado que el optimista es mucho más realista que el pesimista, porque valora los aspectos negativos y valora los aspectos positivos. Y en cambio, el pesimista solo valora los negativos y además pierde toda iniciativa. No lo conseguiré. Y en cambio, el optimista que dice, el no ya lo tengo, vamos a ver qué puedo hacer para cambiar. Estoy de acuerdo, pero sí que es cierto que el optimista, que es más realista, mucha gente te dice que lo ves todo negativo, que también te llaman, porque lo ves real y tú lo explicas como lo sientes y te dicen, no, es que lo ves negativo. Pero ¿qué ha dicho antes Pilar? La realidad es la percepción de cada uno de nosotros. Nosotros percibimos la realidad totalmente diferente cada uno de nosotros. Hay matices, hay colores, por lo tanto la realidad... ¿Quién me contesta que es la realidad? Sí sabemos que hay hechos, ¿no? Sí, yo creo que es que
Vivimos además, vivimos en una sociedad en la que está de moda la felicidad, ¿no? Porque lo que decíais antes, tenemos que ser felices, porque si no eres feliz, pues eres un bicho raro, ¿no? Y tienes que ser feliz, y todos los libros son pues para ser feliz. No hay ningún libro que diga cómo ser un desgraciado, ¿no? O sea, no, todos los libros son un poco para eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se frustra más, porque es lo que decíamos, si no eres feliz, pues ¿qué pasa, no? Entonces, yo el tema de la inteligencia emocional es lo que decíais antes. Para mí es la piedra filosofal del desarrollo personal. Tal es así que nosotros en nuestra ONG hemos desarrollado un curso de inteligencia emocional online porque consideramos, sobre todo en Australia, que es considerado uno de los países más felices del mundo, ha ganado el premio varias veces. Sin embargo, ese es uno de los países donde más gente joven se suicida en el mundo. Y cuando yo llegué allí, pensé, ostras, ¿cómo puede ser que Australia, uno de los países más felices del mundo, sea uno de los lugares donde más gente joven se suicida? Digo, o sea, aquí hay tomate, vamos a ver qué pasa. Y efectivamente, hay una falta de inteligencia emocional brutal. Y yo creo, bueno, he llegado a la conclusión de que ese es el problema que tienen los chavales, ¿no? Cuando la gente se suicida, los chavales se suicidan, les preguntan a los padres, y es que yo no sabía que mi hijo era feliz. A mí nadie me dijo nada, nunca nos comentó nada. O sea, nadie sabe nada, pero la gente se suicida. Nadie se muere en Australia de hambre, es un país muy rico, pero la gente se muere de tristeza. Entonces, la conclusión es esta. ¿Por qué no hay educación emocional en los colegios? Lo que decía Mónica. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no existe? Si ya hace muchos años que se habla de esto, si ya hemos llegado a la conclusión que es vital, importantísimo, ¿por qué no? Porque no interesa. No interesa que la gente tenga educación emocional. Esto es así. ¿Por qué el gobierno no invierte? ¿Por qué no se implementan en las universidades? Esto sería básico, como el comer. Efectivamente, ahí va. El tema es ese. Y luego... Si no tiene inteligencia emocional, hay más violencia, más rabia y más destrucción. Esto genera otra serie de cosas. Desde la educación social, desde los 90, yo estoy batallando contra eso y no hay manera, ningún político está... Este es el kit de la cuestión que viene de arriba. Claro. Entonces, hasta que esos hilos no se muevan, es poco que vamos a poder hacer, muy poco. En los 90 se hablaba del alfabetismo emocional. Principalmente los hombres suelen ser los analfabetos emocionales. Y en Europa ahora me voy a meter el dedo en la llaga, dentro de lo que sería el maltrato, a los hombres que maltrataban y se podían reinsertar en Dinamarca y en Holanda se les daba educación emocional. Cosa que aquí intenté meter el tema en varios espacios y no hubo manera. No. Es así. Es así, es muy triste. Es muy triste. De hecho, hay un ejemplo, no sé si puedo, ¿cómo vamos de tiempo? Un minuto más. Sí. En Australia, pongo Australia simplemente para que comparemos países y veáis un poco cómo funciona también en otras partes del mundo. Pero hay una póliza que se llama la póliza del no touch, no tocar. Eso significa que en los colegios está absolutamente prohibido, en los hospitales está absolutamente prohibido. Si un niño se cae en el colegio, una profesora está terminantemente prohibido coger al niño del suelo, o sea, no se puede tocar. ¿Por qué? Pues porque se considera que puede haber pues abuso, porque bueno, hay una protección total y no se puede tocar. Y incluso en los hospitales, si alguien quiere dar un abrazo, está en un psiquiátrico y necesita un abrazo, nadie le puede dar un abrazo. ¿Vosotros creéis que podemos crecer emocionalmente con este tipo de pólizas en el mundo? Jamás. Es una barbaridad. Necesita tocarse, la gente necesita abrazarse. Como decía Javier Gay, mira, lo que pasa, la diferencia entre la gente positiva y negativa, es que el negativo siempre tiene razón, porque lo ve todo el mundo, es muy fácil. Y el positivo es inspirador. Una persona positiva te inspira, te da ánimos, te ayuda. La persona negativa ve lo malo que hay, que todo el mundo lo ve, es muy fácil. Si yo veo algo que está roto, todo el mundo está de acuerdo en que está roto. Si veo algo que está sucio, todo el mundo lo ve. Si veo que la economía es un desastre, todo el mundo ve que es un desastre. Si veo que los precios son elevados, todo el mundo lo ve que es elevado. Pero dar una razón positiva y dar una razón que inspire a la gente a hacer cosas buenas, es mucho más complicado, ¿no? Como decía mi abuela, ¿no? El mal, dice, cuando una carreta va vacía, ¿no? Hace mucho más ruido que cuando va llena, ¿no? O sea, entonces el mal hace mucho más ruido que el bien,
porque se ve mucho más, pero en el fondo nos construimos en base al bien. Si no hubiese gente muy buena, si no hubiese una sociedad que realmente está inspirada por el amor, no podríamos estar como estamos. Aunque haya gente que hace mucho daño, aunque haya gente que se vea mucho, pero en el fondo tenemos esa llama divina que es bondadosa, y que esa llama divina es la que nos hace apreciar los valores positivos, ¿no? Apreciamos la compasión, apreciamos el humanismo, apreciamos el amor, apreciamos todo esto. Antes decíamos, no sé si lo decías tú, Javier, que decías, bueno, es que antes vivíamos demasiado en los sentimientos, ¿no? Venimos de una era que era la de Piscis, que era todo sentimentalismo, entonces estaba muy bien, pero no, o tú, ¿no? Pues no es eso, no es amor. El sentimentalismo no es amor. El sentimentalismo es un egoísmo que se proyecta en las emociones, pero el verdadero amor viene del no control, el no juzgar, el no poseer. Ese es el verdadero amor, ¿no? El respeto total. Me acordaba cuando hablaba Judith, hay un filósofo que recomiendo mucho, André Comte Sponville, que es francés, contemporáneo, que lo que hace iguala la ética al amor. Fíjate tú, porque la ética comprende, ¿no? La moral juzga, la ética comprende. Esa es la gran diferencia. Es la gran diferencia, ¿no? Y es muy importante ir trabajando en nuestros propios valores. Pero valores que están basados en que en nuestras capacidades de tomar decisiones, de generar, como Coleman decía, de solucionar conflictos y problemas relacionados con las emociones y las demás, ¿no? Pero claro, fíjate que es muy curioso. ¿Conflicto es lo mismo que un problema? ¿Vivimos con el conflicto? ¿Es inherente al ser humano el conflicto? No. Es inherente. Con Jordi puedo tener una opinión diferente, o con Mónica, pero bueno, es un conflicto. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es que si no lo solucionamos se convierte en un problema. Esa es la gran práctica. Por lo tanto, hay que invertir tiempo en solucionar el conflicto y no convertirlo en un problema. Porque si yo tengo una diferencia de opinión con Pilar o con cualquiera de vosotros, se genera automáticamente, si no lo solucionamos, vamos a generar tensión. Ya nos saludaremos, nos miraremos con mala cara, no apuntaremos con la nariz al mirar, ¿no? Es mucho mejor ser maduro y decir, oye, Mónica, que me he notado esto, pues sí, vamos a solucionarlo, vamos a hablar, hablando se entiende la gente, ¿no? Asertividad. Sí. Asertividad. Exacto, asertividad. ¿Cuántas clases de asertividad hay en el mundo? ¿Cuántos conflictos tenemos que resolver a lo largo de nuestra vida? Bueno, porque la asertividad viene de la autoestima, ¿no? Para ser asertivo tienes que tener una buena... Mira, yo cuando venía hacia aquí, que he venido paseando, me ha venido una inspiración, ¿no? Y todos estaréis de acuerdo que cuando tienes una inspiración tienes que ponerla en práctica, porque si no se te va, te olvidas, ¿no? Yo he dicho, como hay mucha gente por la calle y tal, yo pensaba, mira, cuando más aprecias a la gente, cuando más mejor estás con la gente, mejor estás contigo mismo. Pero la gente que dice, vaya porquería de la gente, vaya egoísta, vaya no sé qué, vaya no sé cuándo, en el fondo está mal con ella misma. Efectivamente. Y es que nada, quería compartir esto porque lo he colgado en el Instagram, porque digo, hay que colgarlo pues no lo hemos visto, si todavía no lo hemos visto. No se me pasa. Asteria, ¿qué opinas? Bueno, yo iba a definir Bueno, yo iba a definir de manera más sencilla, ¿no? Lo que pasa es que creo que vemos mucho el realismo humano, ¿no? O sea, siempre miramos afuera, todo miramos afuera. Sin embargo, no dedicamos tiempo a mirar hacia adentro, ¿no? Lo que estaba diciendo, que en el interior de cada ser humano hay una generosidad, hay una bondad para poder trabajar, para poder decir, yo puedo hacerlo, tú también puedes hacer, ¿no? Yo te ayudo, yo sé que tú puedes, ¿no? Porque yo también puedo. Entonces esta parte nos olvidamos, o sea, prácticamente miramos todo lo que hay fuera, o sea, todo lo que pasa y todo lo que hacen, todo lo malo está afuera, y sin embargo nunca miramos realmente lo que nosotros podemos hacer para solucionar eso, lo que estaban diciendo. Te había dicho algo muy interesante, que era, hablamos mal de lo que desconocemos, siempre. Siempre, por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Aprender. Es decir, ¿cuántas veces os ha pasado? Esto debe ser una tontería. Empiezas a indagar, a informarte y dices, tontería nada, ¿eh? Entonces, el conocimiento es lo que nos hace libres, es la antesala, la curiosidad es la antesala del conocimiento. Entonces, aprender, constantemente aprendemos y nunca te lo vas a acabar. Como decía Aristóteles, solo sé que no sé nada. Lo que tenemos que aprender todavía, ¿no? Mónica y compañía, quiero decir, ahí estamos, ¿no? Pero lo importante es disfrutar cuando aprendes, ¿no? El conocimiento. Y cuando puedes, como decía muy bien antes Mónica, cuando lo puedes defender de forma empírica, ¿no? Correcta, porque está comprobado, ¿no? Ahora, claro, también hay muchos charlatán, como decíamos antes, y también hay
en este sentido, pues hay gente que no profundiza en lo que realmente vale la pena profundizar, ¿no? Claro. Hay un muy amigo mío que es intensivista ahí en Vitoria, Javier Mainar, que dice una cosa es la información y otra es el conocimiento, ¿no? Yo puedo tener acceso a toda la información, pero luego, si no la procesas, si no la haces tuya, nunca se convierte en conocimiento. Y la criticas también. Efectivamente. Efectivamente. Un paso más, que es la sabiduría, que yo creo que ahí ya sería el sumum y lo ideal para el ser humano, porque claro, el conocimiento está al alcance de todo el mundo. Hoy día nadie puede decir que no tiene conocimiento. Están las bibliotecas, está Google, que encuentras hasta la felicidad. Pones ahí, debo encontrarla y te lo dice. Pero claro, al final con eso no haces nada, porque lo importante es que eso lo apliques y lo apliques para un buen fin y que eso se convierta en la sabiduría. Entonces, al final yo creo que debemos todos de buscar esa sabiduría que es tan, que es ese tesoro preciado que está al alcance de todos, pero que nos cuesta tanto reconocer, ¿no? Y ese sería el... A mí me gustaría... Los sabios, una frase que te dije aquí el otro día, que te gustó, el sabio cambia, el necio nunca. Sí, sí, es verdad, me encantó. Cuando va aprendiendo, va cambiando. Mm. En el momento que tú ya tienes más información, tú ya vas cambiando también tu parámetro, ¿no? O tu percepción, o tu concepto. Por lo tanto, los sabios también cambian. Es decir, aparte que la gente, antes he dicho antes lo de los soberbios y prepotentes, la gente que he conocido más sabia es la más humilde. Así es. Efectivamente. Carmen, danos tu opinión. Mi opinión con respecto a qué. A todo lo que estamos hablando, imagínate. Te ha tocado la última. Ahora porque antes de volver a pasar luego para cada Sí. autor hable de sus libros, quiero pedir al público si alguien quiere hacer alguna pregunta a alguno de nuestros autores. Pero vamos, de momento contestamos con Carmen. Lo que quieran menos los años. Sí, esta pregunta no toca. Bien, a mí me ha hecho mucha gracia lo de la sabiduría. La sabiduría es algo, según la entiendo yo, que no se puede aprender. La sabiduría nace del interior de cada uno y la sabiduría creo que se adquiere a través de, no siempre, pero lo lógico es que se adquiera a través de los años. Yo tengo una teoría que, bueno, nacemos con muchas ganas de saber, de aprender, etcétera, ¿no? Y a los 50 años hay algo especial. Es como si se abriera el universo y estás en un punto, hablo por mi experiencia personal, estás en un punto sobre los 50, hablo, que estás un poco por encima del bien y del mal. Y a partir de ese momento considero que es cuando empieza a nacer en ti la sabiduría. La sabiduría para entender muchas cosas, para comprenderlas, para asimilarlas. La sabiduría es algo muy sublime. No, yo creo que no se puede aprender en los libros, de verdad. Estoy de acuerdo. Esto es la vida misma lo que te vas conociendo a ti mismo, que es muy difícil. Eso estoy totalmente de acuerdo. Y con respecto a lo que estabais comentando, pues sí, esto es la vida. Esto es la vida y que el que no quiere aprender, pues no aprende y todo lo que se aprende en la vida no se aprende solamente en los libros, como tú bien decías, la gente humilde. ¿Cuántas lecciones nos han dado gente del campo, gente que han sido pastores, que han estado solos toda la vida, trabajando en el campo con sus ovejas, y te dan unas lecciones increíbles? Sí, sí. Y eso, pues, a veces un gran catedrático no te da esas lecciones, ni muchísimo menos. Sí, porque normalmente no, da la teoría, sí, es cierto, es cierto. Bueno, hay un proverbio latino que dice, no es la escuela donde se enseña, sino la vida es donde se aprende. Entonces, eso viene de los romanos. La universidad de la vida. Calle, exacto, sí, exacto. Sí. Pero eso es lo que más enseña. Sí es cierto que es bueno tener una buena base.
Totalmente. Exacto. Si tienes una buena base, luego es muchísimo más fácil entender muchas cosas en la vida. Pero depende también de la base que tú tengas, de tus sentimientos, de tu pasión también. No hemos hablado de la pasión, pero la pasión es muy importante en la vida. Si no hay pasión es muy difícil aprender y es muy difícil entender al otro. Cuando tú entiendes al otro es cuando muchas veces te conoces a ti mismo. Porque, como bien decía Jordi, lo fácil es criticar. La crítica todo el mundo se la cree. Cuando tú hablas bien de alguien, la gente lo pone en duda. Pero cuando hablas mal, eso, vamos, es divino. Es triste, pero es muy convincente. Es la realidad, sí, es así, es lo que se vende, lo que... Construir, yo me acuerdo de 2 o 3 chavales que están jugando, tienen un castillo y están ahí 3/4 de hora como locos con el castillo, los cubos. Y viene el típico purulator y le da una patada y lo tira por el suelo. La crítica destructiva no cuesta nada destruir, pero construir, eso sí que en el esfuerzo está la satisfacción. Y esto es lo que hay que trabajar más en ese sentido. Bueno, yo he oído hablar de mi libro. Bueno, exactamente. Antes de pasar a hablar de los libros, ¿alguna pregunta de nuestro público, para nuestros invitados? ¿Alguna pregunta sobre las emociones? Tú ya llevas 3. Vale, Tony, venga. No tiene mucho que ver con las emociones, sí. O sea, A ver. ¿qué opináis un poco de lo que se está perdiendo, se ha perdido en la cultura actual, dentro de la meditación y todo lo demás? Es decir, el tiempo de introspección. Esta es para Jordi. Esta es para Jordi. Sí, creo que para todos, pero... Es que el mayor maestro somos Nosotros mismos. Somos nuestro Dios. Depende de las edades, porque hay los chavales jóvenes no meditan para nada y van a todo. Bueno, hay de todo, ¿eh? Sí. No digamos que la juventud... No, yo no hablo de la juventud, yo hablo de las percepciones que se tienen. Hay de todo, porque hay chavales jóvenes que te dan muy buenas lecciones, ¿eh? Sí, hay de todo. Sí, correcto, hay de todo. Si no, malamen. Es cierto que yo ya soy senior y nunca había oído hablar tanto de la meditación como ahora. Es cierto que ahora la gente tiene muy en cuenta lo que es meditar, lo que es la introspección, la cultura también del zen se ha instalado en Europa, aunque son bases muy distintas y no la vamos a interpretar nunca igual que la interpretan en sus países originarios, pero sí que adecuamos mucho lo que es la práctica tanto del Qigong como del yoga, como de la meditación. Y hay meditaciones activas que no es necesario ponerte en la flor de loto y con una lucecita o un incienso, sino que tú puedes ir en una meditación activa que la puedes hacer saliendo a correr, como conduciendo, como en mil aspectos de tu vida. Es como... Rezar tampoco hace falta que te vayas a una iglesia y te pongas de rodillas a rezar. Puedes estar rezando, comunicando con Dios constantemente. No hace falta que haya una parafernalia para poderlo hacer, ¿no? Pues yo creo que sí, que la meditación va ganando y gracias a Dios estamos en un momento en que se ve mucho la suciedad, pero que se está limpiando mucho también, creo yo. Sí. Como antes decíais, tenemos mucho estrés, tenemos muchos nervios, tenemos mucha ansiedad y a lo mejor meditas, rezas horas, caminas por el campo, ¿vale? Vas meditando para calmar tu mente. O sea, Sí. tiene que ser un bálsamo. Bien. Si no acabaremos locos. Claro, piensa que cada vez, por ejemplo, todos los críos que nacen ahora, los críos ya nacen haciendo así con los dedos, ¿no? Ya van en toda pantalla que ven y hacen así. Entonces, nosotros, que somos energía, estamos captando un montón. Dices, mira, qué agresividad hay en la calle, ¿no? Yo decía, algo tiene que pasar. Mira, pasó lo de la invasión de Ucrania, ¿no? No nos damos cuenta, pero estamos captando cosas que pasan a lo mejor en la otra punta del globo, ¿no? Somos energía y nos lo vamos transmitiendo. Entonces, cuando algo va a venir que no es positivo, la gente está más nerviosa, está más ansiosa, está más estresada. Luego nos pedimos mucho, nos exigimos mucho. Y ahí también eso provoca que estemos yendo pasado de revoluciones. Entonces, debemos de relajarnos un poco, aceptarnos, no exigirnos tanto. Si vives con alguien que te exige mucho, plantéate cambiar, porque no puedes estar con una persona que te está apretando constantemente. Entonces,
mira cuáles son tus valores. Yo siempre digo, hemos de vivir equilibrados con nuestros valores, no con los del vecino, con los nuestros. Y a partir de ahí todo viene. Porque si yo soy consecuente con mi forma de ser, la pareja que venga a mí estará alineada con mis principios. Si yo pretendo ser quien no quiero ser, vendrá gente que no está alineada conmigo y siempre tendré problemas. Y dice, mira, vuelve a repetir, y vuelve a repetir, y vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque no soy yo. Y la vida no me está castigando, ni el universo conspira contra mí. Lo que me están diciendo es, aprende, porque tienes todo el tiempo del mundo. Aprende. Somos inmortales y no nos damos cuenta. Y hay que tener más confianza, hay que tener más bondad, hay que tener menos autoexigencia, hay que ser más compasivos con nosotros mismos. Que la compasión es no poder ver que otro está sufriendo, ¿no? Jordi me recordaba a Han, cuando hablábamos de la sociedad del cansancio, que es terrible, ¿eh? Quiero decir que los autoexigimos y exigimos a los demás. Y simplemente un apunte que decía antes Mónica o Pilar. Yo he estado dando charlas en algunos institutos, en secundaria, porque a los maestros les están, con el cambio de ley, les están, de alguna manera, incitando a que valoren competencialmente a los chavales. Pero hay muchos profesores que no están preparados para valorar a los chavales. Claro, es que a los chavales hay que estimularlos, hay que motivarlos, y a veces yo veo dar clases a profesores que desde luego es para levantarse e irse, o quedarte frito, directamente. Entonces, hay algunos aspectos, por ejemplo, captar la atención a un chaval de 15 años. ¿Cómo le captas la atención? Que sepas que hay una teoría, la de +2, que es un chaval de 15 años, las de sumar 2, puede estar captando la atención como mucho 17 minutos. Un chaval de 6 años, 8 minutos. Porque claro, o se lo haces entretenido para captar la atención y vas cambiando, intercalando cuestiones para hacerlo atractivo, lo tienes muy mal, lo tienes muy crudo, porque hay tanto, ¿cómo se llama esto? A nivel de escuela, tantos abandonos, tanto fracaso escolar, exacto. Pues por eso, porque no se estimula a los chavales. Falta totalmente. No, para nada. No, exacto. Eso es lo mismo que decía antes Carmen. La juventud. Tú no puedes pretender que tu hijo de 15, 17, 20 o 30 años se ponga en tu lugar con 64 en mi caso. Soy yo que me tengo que poner con él en su lugar, porque ya los he tenido. Y tampoco. Porque los 15 años de los de ahora no eran los tuyos. Sí, pero mis reacciones, como te decía antes, fisiológicas, físicas, como quieras, y de perspectiva, las he pasado, pero nos olvidamos rápidamente que no ha hecho el tonto a los 15 o 17 años, como decía mi suegro, que no ha hecho el tonto a los 15 o 17, es que juega toda su vida, quiero decir, ¿quién no lo ha hecho? Quiero decir, seamos conscientes de esto. Entonces, somos nosotros que hemos de hacer el esfuerzo de empatizar con ellos, no ellos con nosotros. Bueno, eso en la enseñanza se da mucho, que oyes a los profesores, este grupo no hay quien lo soporte, este grupo es tal, este grupo es cual. Y yo no estoy en absoluto de acuerdo con eso. ¿Qué profesor? ¿Sabes qué pregunto? ¿Qué profesor había en el grupo? Es una cuestión del profesorado y saber motivar. Y lo que no podemos hacer es dar una enseñanza como la que nos dieron a nosotros, porque hoy eso no funciona. Sí. No, pero ni siquiera con sangre. Es que el sistema que tenían para nosotros no sirve para nada ya. Pero de ahora tampoco, La verdad es que estamos en la búsqueda ahora. Estamos todavía en la búsqueda. Nos quedan 2 minutos, nos quedan muy pocos minutos porque si no, no hablamos de los libros, lo que queráis. Aquí hemos venido a hablar de nuestro libro, Claro. No, bueno, simplemente quería decir que los mejores profesores no son los que más saben, sino los que mejor saben transmitir lo que saben. El problema, como bien decía Carmen, está de nuevo, yo vuelvo otra vez a los orígenes, que es en la educación que tenemos, no solo a nivel para los chavales, sino cómo formamos profesores en nuestro mundo. Y sobre todo el tema del que decíais de la motivación, que antes era difícil,
Hoy día también lo tienen muy difícil los profesores porque tienen mucha ansiedad, muchos sufren mucha violencia de parte de los estudiantes. Ser profesor hoy es muy duro. Antes lo tenían muy fácil porque daban un cachete y el profesor era, y el cura, el profesor, el cura y el alcalde eran los que mandaban en los pueblos. Y hoy día se han tornado las tornas al otro extremo, que tampoco es fácil ser profesor. O sea que yo creo que hay mucho trabajo que hacer todavía en educación. Exactamente, exacto. Sí. Sí. Porque al haber una disciplina, al haber unos valores, un respeto, que se ha perdido, pero hemos dejado que se pierda también. Porque, bueno, se puede ser firme y se puede ser contundente sin ser agresivo. Sí. De hecho, pensar un momento cuando erais jóvenes y ibais al cole, ¿cuál fue vuestro profesor preferido? Seguro que os acordáis, todos nos acordamos. Pensar en... Sí, ¿con qué profesor más aprendisteis? Yo, uno de quinto en química orgánica. ¿Y cómo era ese profesor? Genial, era un tío estupendo. ¿Emocionalmente cómo era? Emocionalmente era un tío muy equilibrado y además era duro. O sea, era duro, pero antes se decía esto, como mi abuela la llamaban, mano de hierro en guante de seda. Pues eso, de esos profesores nos acordamos, de los que nos enseñaban con amor y era de los que más aprendíamos, ¿no? Para finalizar, Mónica, finalizamos y hablamos de los libros que no habéis traído, pero bueno, porque algunos autores no han traído los libros, que lo sepáis. O sea, no sé, y lo he dicho a todos, pero no importa. Para la próxima, el próximo año. Ha sido poner el post que estaba aquí, se han agotado. Se han agotado. En toda la librería. Totalmente. Digo, justo totalmente. hoy. Mira, Sí, es que se han agotado. Ni a la autora, digo, no, que es para una presentación, que ahora. Exacto. Gracias. Bueno, el primero va por la 10ª edición, que para que un libro de ventas vaya por la 10ª edición es todo un éxito, dice la editorial Planeta, porque no es normal. La verdad es que los libros de... Tú, que tú eres un referente en tu sector, que yo te admiro, que yo te quiero, que tú eres para mí una mujer sabia. Bueno. Bueno, ya sabéis eso de que cuántos libros se publican por edición. Eso habría que preguntarlo. Tú porque eres muy discreta y no la has querido preguntar. Por cierto, permitidme, esto no sé si se graba, pero estoy buscando el bolso que lo he perdido. Y antes... te lo he llevado por ahí. Ay, gracias, María José. Para no parecer paranoica mientras respondo. Ya te veo, ya hace rato. Bueno, hablamos de... Hablamos de los libros. Que se ha llevado mi bolso. Buscando el bolso. Que se ha llevado. Tu libro, el último que del 2019, que total está ahora, porque como ha pasado la pandemia esto no se nota, o sea, es como si lo lanzaras ahora. Vale. Cuéntanos cómo ha ido. El último, muy bien. Así, seré breve, pero antes había una cosa que me he quedado con ganas de decir sobre el aprendizaje. Nada, un minutito. Venga. El aprendizaje, que decíamos que lo importante era la vida y los aprendizajes que hacemos. Hay veces que la gente de la experiencia hace malos aprendizajes. Por ejemplo, pues... un compañero dejó dinero a alguien y ese alguien no se lo ha devuelto. El aprendizaje que ha hecho es nunca más voy a dejarle a nadie dinero. El aprendizaje no tiene por qué ser ese, sino evalúa mejor a quién se lo dejas o toma medidas cuando se lo dejes, ¿no? Pero no de por golpe, ahora no voy a confiar en nadie porque todo el mundo es malo. Un aprendizaje malo. Otro aprendizaje malo. Cuido de muchos niños muchas veces y quedaba comida en el plato y vengo de una generación de padres de la posguerra que me dijeron que no quede nada en el plato. Apaga la luz, que muy cara. Si no necesitas la luz, pero si estoy a oscuras, si se ve un poco. Bueno, total, que entonces yo le dije a los niños, mirad, estos niños están en África y pasan hambre y es una falta de respeto que vosotros os dejéis teniendo en cuenta que sois afortunados. ¿Y sabéis qué aprendizaje hicieron los niños? En vez de comerse todo lo del plato, se fueron a una esquinita en la cocina y en un plato grande fueron dejando sus sobras para que yo se lo llevara a África a los otros niños. Y pensé, he querido inculcarles un aprendizaje y han aprendido otra cosa. O sea que muchas veces la vida nos da aprendizajes, pero hacemos, y me incluyo, malos aprendizajes, malos en el sentido de no adaptativos. Nada es bueno o malo, sino si te permite adaptarte mejor o peor al entorno, ¿verdad? Entonces, y ahora ya me voy a lo de los libros. He escrito 3 libros. El primero va por la 10ª edición, lo que no te cuentan en los libros de ventas. El segundo, prologado por José María Gay de Liébana,
familiar tuyo, entiendo, y va por la 5ª edición. Y el último, el que me has dicho, María José, se titula Las 12 únicas maneras de captar clientes. Que me encanta, me lo Gracias. debes, me lo debes. Y tanto que te lo debo. Y tanto. No lo he traído para no tenértelo que dar, porque... No, sí, lo sé. Digo, soy que me lo pide, consciente, a que me lo consciente. pide, tengo yo aquí. El primero lo tengo firmado, pero nada más. Lo La dejaré pela, la todo. pela. Pero... Exacto, Sí, exacto. es verdad. Y el último... ¿Ves? Un aprendizaje negativo de los que he dicho. Muy bien. Y la mejor vecina que puedo tener, por cierto. La mejor vecina. Se quiere mudar de casa, digo, dime dónde te vas que me voy al lado. Claro. Entonces, ¿por qué lo escribí? Porque doy muchas clases a empresarios y emprendedores y veo que van muy desorientados con el tema de la omnicanalidad. Dicen, ¿dónde estoy para vender mis productos y servicios? ¿En Facebook, en LinkedIn, en Twitter? Llamo por teléfono, la venta telefónica de toda la vida y nadie me quiere recibir. ¿Qué hago? Ya no funciona lo de antes, pero pongo posts en Instagram y los que no tienen mucho dinero para invertir en publicidad, ¿quién te da like? Tu madre y tu tía. O sea, los algoritmos cada vez priorizan más al que paga, ¿no? Entonces digo, mira, voy a hacer una cosa, como la gente va muy desorientada, voy a recoger las únicas maneras que hay para captar clientes, que solo son 12, y que apliquen al menos 5 de las 12, pero al menos ya las tienes recogidas. Me documenté, cada libro me ha llevado 2 años sin salir de casa, porque hay una cosa muy bonita, que dicen, eres escritora, qué bien, y se creen que eres Agatha Christie escribiendo un libro delante del mar, ¿sabes? Y que solo te dedicas a escribir. Y yo trabajo 10 horas, tengo a mi hijo, viajo y entre medio escribo. ¿Eso qué me lleva? A no tener vida social en 2 años cada libro. Lo sabemos. Lo sabemos, también somos conscientes de ello. Vale, porque son mucho tiempo, más de lo que la gente se cree. Entonces, desde que lo publiqué en el 2019, en LinkedIn y en mis redes, digo que invito a comer a aquella persona que me diga la 13ª manera de captar clientes que no esté en el libro. Utilizo tu programa para invitar y hacerlo extensivo. Tomamos al grupo. nota. Venga, vamos a tomar nota. Se lo ha comprado mucha gente solo para intentar encontrar esa y no la ha encontrado. Nunca nadie. Ahí queda. Ahí queda, es un reto. Es un Esto reto, es un sí. reto, ¿eh? Tomar nota. Voy a volverlo a poner, pero siempre digo. Si encuentras... sí, eso se le llama challenge. ¿Has visto cómo estoy? Es que es buena, Mira, es que ya entre el challenge, el no la vais a encontrar. No la vais a encontrar. Entre el challenge, el Bitcoin, el metaverso y todas mandangas, Bueno. yo me quiero jubilar, Javier. Yo también. Quiero tener tu edad ya para decir, ahí se lo deje, se lo Sí, coma sí, mi sí. niño. A donde sea, las Maldivas. Yo ya quiero pasar otra vida. Bueno, Pilar López sí que nos presenta también su libro, que tampoco ha traído, porque también se los ha dejado, no importa, no pasa nada. Porque, claro. No pasa nada. Pero yo este sí lo tendré, porque lo presenta el próximo día 30. Sí, pues, Entonces yo ahí, pues, 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 lo tendré. no me he traído el libro, pero tenéis la oportunidad de conseguirlo el día 30 de abril, que hago la presentación en Barcelona. Muchas gracias. Aquí en Paseo de Gracia estáis todos invitadísimos. En Veritas, a las 5 de la tarde. Estáis todos súper invitadísimos, así que bueno, os espero, Sepáis que os espero allí. la presentación la presento yo. Sí. 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 Bueno, sí, perdona. El libro, el segundo libro se llama Las cosas que sé que son verdad. Para los título también muy potente, Sí. que llama mucho la atención. No sé cómo será el libro, hay que leerlo, Sí, Las cosas como sean. Pero el título promete. primero se llama Cómo crear una vida maravillosa. Y el segundo, Las cosas que sé que son verdad, que el que le guste leer en inglés, pues está en las dos versiones, porque lo vendemos de forma internacional. Y además, algo muy bonito que estábamos hablando antes de la compasión, del amor, de la solidaridad y de todas esas cosas tan bellas, es que son 2 libros solidarios, porque todos los beneficios de las ventas van a la ONG que tenemos y a los programas solidarios de ayuda a personas en situación de vulnerabilidad. O sea que comprar un libro no es solamente algo para nosotros, sino que también estamos ayudando a otras personas. Como veis, hemos hablado de emociones y nos toca la emoción, evidentemente. Evidentemente. Así que bueno, seguro que os va a gustar. Es un libro de empoderamiento, es un libro de vida, es una novela psicológica que habla de la historia de 3 generaciones de 3 mujeres. Y bueno, ojalá que os ayude y que os encante.
Bueno, recordar, próximo día 30, a las 5 de la tarde en Veritas. Paseo de Gracia, número... No lo sabemos, pero lo buscamos en Google, se lo preguntamos al señor Google. Carmen, tu libro, por favor, que tú sí lo has traído. Gracias. Gracias. Mira, es un libro que es de comunicación sobre la asertividad, pero es un libro que yo te diría que es para que el ser humano comuniquemos sin decir ni una sola palabra. El lenguaje no verbal. Sí. Hombre, si tenemos en cuenta que la importancia dentro de la imagen, la imagen verbal cuenta con un 7% con respecto a todo lo demás, pues vale la pena que nos presentemos con una imagen muy asertiva para que el otro entienda quiénes somos y cómo somos. De eso se trata. Buenísimo. Está relacionado pues con el mundo de la imagen, nunca mejor dicho, del asesoramiento de la imagen, pero que sirve para todo el mundo. Muy bien, muy bien. ¿Haremos una presentación en breve? Bueno, he hecho varias en toda España. Aquí me falta hacerla. Vale, me ha pues cogido un momento quedará especial. pendiente para ir, evidentemente. Sí. Ahora la próxima la tengo en Vigo. Pues. Y aquí quería hacerla para San Jordi, pero bueno, por circunstancias Bueno, estamos en la mesa personales literaria de San Jordi. No he podido organizarlo, sí. Muy bien. Pues Javier. El día ¿tuyo? 27 de abril a las 7 de la tarde en la librería Byron. Muy bien. Aquí en Barcelona. Me encanta. Y ¿tu bueno, libro? estáis invitados, bueno, total y absolutamente. Todos estamos invitadísimos. Sí. Por favor, el libro. 34 artículos que, bueno, yo tenía envidia de Mónica y entonces, claro, en esta pandemia que he hecho aprovechar más el tiempo, ser activo y he ido publicando cada martes, que decía, tengo una fan que le llama Martículos, los Martículos, pues reflexiones personales de muchos temas. Aquí hay temas de neurociencia, hay de motivación, hay de inteligencia emocional. Son muchos los temas, ¿no? Y además toco un poco la fibra en este sentido, ¿no? Los títulos también son importantes. Sí quiero hacer un libro divertido en el sentido de que cada capítulo acaba con un QR en donde tú clicas y te sale el vídeo que yo siempre adapto a cada artículo. Todos mis artículos llevan un vídeo. Si lo he utilizado, que es el método AS, visual, auditivo y sensitivo. Es tan simple como esto. Pero como el cine me chifla, es mi hobby, pues lo utilizo también para anclar el concepto de lo que quiero transmitir. Entonces, cada uno lleva un QR y un vídeo. Desde escuchamos para contestar, no para comprender, y tendría que ser al revés. Desde, por ejemplo, yo soy así, algo que me molesta muchísimo, que te digo que... Sí, es una frase... Jódete, perdóname. O sea, tú me estás diciendo que eres así, tenemos que aguantar todos. No me vengas con leches, ¿no? Quiero decir, el y punto ya... Punto ya es el remate. Ya es terrible, lo del y punto ya es fatal. Porque ya rompes la comunicación, se ha acabado la comunicación, ¿no? Entonces hay muchos detalles de comunicación, hay bastantes aspectos, pero se lee muy rápido, porque cada artículo son 2-3 páginas nada más. Y luego está el premio de la película, y ya está. Y el título es fantástico. No te montes películas, ya te las facilito. Muy bueno el título. Eres, Muy... de Mónica, ¿sabes? Qué crack que eres. Bueno, y Jordi Planes, él también ha escrito varios libros. El último, cuéntanos. Yo no tengo 10 ediciones de ninguno, tengo 10 libros. Pero no... Y este es el que más cariño le tengo, es Más allá del sentido común, que es un libro, bueno, pues que nos hace conectar con desde las herramientas del mindfulness y la programación neurolingüística, que en el fondo te das cuenta que viene todo de la filosofía, ¿no? Y ahora, bueno, pues cuando haga el próximo, que irá relacionado con la tesis que estoy haciendo, pues hago mucho hincapié en la importancia que tiene el mindfulness como filosofía de vida. Y la filosofía que ahora leí en un artículo que querían apartar de la educación, me parece un suicidio. Total. Entonces, la política sin filosofía no tiene sentido, la vida sin filosofía no tiene ningún sentido. Por tanto, aquí es un poco conectar con los valores, conectar con los ejercicios básicos que deberíamos de hacer de forma automática, porque nadie piensa que tiene que respirar, sino que respira. Pero de la misma forma, cuando sepamos respirar correctamente, no tenemos que pensar en cómo respirar. Entonces nos ayudará a gestionar mejor
las emociones, nuestras reacciones, nuestra forma de expresarnos. Y este libro te explica un poquito todo esto con ejercicios prácticos, etcétera, etcétera. Genial, perfecto. Oye, que quiero aprovechar para darte las gracias, Ay, gracias. y felicitar a todos los contertulios que están aquí, porque ha sido un verdadero placer. Bueno, y por último, nuestra escritora novel, Asteria Reyes, que nos presenta su libro, que además es recién nacido, acaba de salir, acaba de ser editado. Así es, yo estoy viviendo así como un deseo manifestado este libro. Es algo... El título es Una vida soñada. Así es. Bueno, como ella estaba contando, yo escribí este libro hace un año atrás. En mi libro hablo un poco mi historia, de dónde soy boliviana, y cuento un poco mi historia de infancia. Viví en un pueblo y luego pues llego aquí a los 18 años y un poco más, y pues estoy en un país donde no hay ni papá, ni mamá, ni hermana. Así que cómo llego a superarme y cuáles son las herramientas y cuáles son las técnicas que he ido aplicando durante este proceso de mi cambio, pues esto es lo que aplico, y por eso digo que de hecho en un momento hablo de que en un momento de mi vida deseo una vida tranquila, porque yo creo que viví muchos años una vida muy caótica, aparte de perder mi madre a una temprana edad y luego estar en un país donde no tienes a nadie. Pues eso te lleva a una vida bastante frustrada. Cuando te pasan muchas cosas dices, la vida es lo que estábamos hablando, ¿no? La vida es dura, la vida es esto y tal, ¿no? Y muchas veces nos quedamos con eso y no llegamos a un punto de inflexión donde decimos, algo más tiene que haber en esta vida. Y bueno, pues ahí es cuando descubro el mundo de desarrollo y crecimiento personal, y también me empiezo a formar, donde llega un momento, pues me veo con una capacidad de decir, tengo que hacer algo para servir al ser humano. Y pues con mi libro deseo inspirar a más personas. Con mi libro también, como estaba diciendo, uno de mis sueños es colaborar con todas estas personas también que, así como yo, han estado en situaciones muy vulnerables. Y pues la verdad que mi sueño es eso. Hay mucha gente me está preguntando cuál sientes que ya has cumplido ya sueño. No, acaba de empezar. Acaba de empezar, efectivamente, acaba de empezar con su libro. Es un libro de superación, evidentemente, y cuenta su historia personal, que bueno, es como en el programa, ¿no? El programa del presente se llama Mujer, realmente siempre apoya a todas las mujeres y a todas sus historias. Y tú, en este caso, pues tu historia la has plasmado en un libro. Correcto. Así es. Muy bien, pues bueno, pues muchas felicidades a todos. Esta mesa ha sido fantástica. El año que viene creo que haremos todo el día. Los libros no sé si vendrán, pero lo haremos todo el día, y quería agradecer a todos las invitadas, los invitados, el público. Espero que os haya gustado y lo hayáis disfrutado. Y bueno, evidentemente ya nos tenemos que despedir. Esto se ha grabado, lo pasaremos, lo editaremos, ahora haremos fotos, evidentemente eso está claro, tiene que quedar para la posteridad. Brindaremos ahora por todos nosotros, por Sant Jordi, por un Sant Jordi ya sin restricciones, y bueno, y por muchos éxitos de vuestros libros. Os agradecemos mucho esta mesa literaria, y nada, nos tenemos... Muchas gracias, muchas gracias. 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 Una de las cosas positivas de la pandemia Ajá. fue la creación de este libro. ¿Ves? A ver. Sí, sí. Aproveché para esto, ¿no? Ujú. Como yo, Y claro. otra cosa que también quería comentar es que todos mis libros, este es el cuarto que he escrito, y todos mis libros, el 2% de la venta de cada libro va para ayuda infantil. Muy bien, muy Si a bien. alguien le interesa copiarlo, pues yo encantada. Tomamos nota.
tomamos nota de todo. Evidentemente todo ha quedado así. Bueno, yo espero que nos veamos pronto, el día 30, y luego el 27, luego el 30. No daremos abasto para ir de presentación en presentación. Pero hay que ir, hay que estar, ¿no? Yo encantado. Pues bueno, pues hasta aquí ha llegado el presente se llama Mujer, en esta mesa tertulia tan estupenda y tan fantástica. Agradecemos al Club 23 que nos haya prestado la Sala de Los Ángeles, que es espectacular, que siempre apoya la cultura, y ahí estamos, es nuestra casa, grabamos muchísimos programas aquí. Y bueno, pues nada, agradeceros y nos tenemos que despedir. Yo no me gustaría, pero yo no sé cómo me van a pasar el WeTransfer para montarlo. No tengo ni idea, Sí. No, mi técnico cada 2 por 3 me hace así y yo decía, bueno, pues no sé. Pero la verdad es que cuando las cosas salen bien y se alargan es por algo. Muchísimas gracias a todos.